Probando. Restaurarás nuestro bienestar, reedificarás como al principio lo harás, perdonarás toda iniquidad, nos limpiarás de toda maldad. Restaurarás nuestro bienestar. Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Pues es un privilegio para mí dar la palabra. Bueno, estoy nerviosa, pero al final de cuentas es un privilegio que el Señor, ¿verdad? Le da la oportunidad a uno de hablar de su palabra y lo poco que hemos vivido, ¿verdad? Pues expresarlo a cada uno de ustedes. Pues esta tarde presentémonos primeramente delante de Dios para darle gracias, ¿verdad? Porque por su infinita misericordia estamos acá. Amén. Ahí en su casa, por favor, cierre sus ojos, incline su cabecita y demos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú has sido fiel, por tu misericordia, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos podemos presentar delante de ti, Señor, porque hemos visto tu misericordia, Señor. Hemos visto tu fidelidad, Señor. Hemos visto tu mano de poder, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, por este año, Señor, que está a punto de finalizar, Padre. Y que cada uno de nosotros, Señor, hemos visto tu mano de misericordia en nuestras vidas, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Y aún, Señor, a los que tú te has llevado, Padre, tú has tenido el control, Señor, y está en tus manos, Señor. Son planes, Padres, que nosotros no podemos entender, Señor, pero te damos gracias, Padre, porque dice tu palabra que cada cosa, Señor, que sucede en nuestras vidas, Señor, es porque tú tienes control de ellas, Señor. Gracias, Señor, por una vez más, Padre, por la palabra, Señor, porque a pesar de este tiempo, Señor, que ha sido difícil, Padre, tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Y has puesto palabra en nosotros, Señor. Has puesto palabra a disposición de cada uno de nosotros, Señor, de cada persona que quiera escuchar, Señor, que quiera instruirse, Señor. Tú has puesto esa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún tenemos ese privilegio, Señor, de presentarnos delante de ti, a hablar, Señor, con toda libertad, Señor, de tu gracia, Señor, de tus misericordias, de las maravillas que tú has hecho en nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de los hermanos que la vayan a escuchar, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. En mí pon palabras de sabiduría, Señor. Palabras de inteligencia, Señor, para que todo lo que yo diga, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y por la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, me tocó el privilegio de hablar sobre Mateo 5:10 y Mateo 5:11. Si vamos a Mateo 5:10, dice que bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. Y el 5:11 dice, bienaventurados seréis cuando os insultan y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Dice que es por causa de la justicia, ¿verdad? Y cuando hablamos de justicia, pues ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Si vamos y buscamos en el hebreo, se escribe tzedek, y que significa hacer lo correcto, rectitud, justicia, equidad, piedad y verdad. Veamos primero Mateo 5:10 y la vamos a ver en la versión de HH. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la NTV dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, si podemos ver la palabra justicia, pues acá nos habla de hacer lo justo y hacer lo correcto. Y dirá usted, bueno, pero ¿por qué son bienaventurados o por qué somos dichosos por eso, verdad? Si pues a nadie le agrada que lo persigan o que nos sigan o que digan toda cosa mala sobre nosotros. Si nos ponemos a analizar el versículo 5:10 de Mateo, dice que son bienaventurados los que han sido perseguidos a causa de la justicia, y aparte de ser bienaventurados, dice que de ellos es el reino de los cielos. Si podemos ir a Salmos 45:7, ahí nos habla de que, permítame, dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, con óleo de gozo, más que a tus compañeros. Bueno, si usted y yo, digamos, nos ponemos a analizar este personaje y al que se refieren acá, ¿verdad? Pues ahí se refiere a alguien que dice que amó la justicia y por ese amor a la justicia aborrece la maldad y no está de acuerdo con la maldad. Pues en este punto se puede decir que ser justo, digamos, se tiene que decidir entre ser justo o ser injusto y no se puede hacer ambas cosas. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas veces pues he exigido justicia, ¿verdad? Y pues he visto cosas injustas y pues uno va y exige y dice, bueno, no, esto no es correcto, esto no lo hagamos, o esto debería ser acá, esto debería ser allá. Pero muchas veces nosotros mismos actuamos con injusticia. Según el versículo de Mateo, si lo pueden ver, dice que han sido perseguidos. Y si ha sido perseguido es alguien que constantemente se está ejercitando en la justicia. O sea, alguien que es perseguido constantemente, pues es porque se está ejercitando en eso, ¿verdad? No es alguien que hoy actuó con justicia y mañana ya no. Pues cuando se trata justamente muchas veces, no sé si le ha pasado, pero pues nuestros propios intereses se ven afectados, ¿verdad? Y pues a veces tratamos como que, bueno, quiero ser justa, pero si me va a afectar a mí, pues trato de evadirlo. Pero si se ama lo recto, como dice Salmos 45:7, lo recto y lo justo, lo único que traerá será gozo y satisfacción de haber actuado con integridad. No sé si le ha pasado, pero a veces uno cuando hace lo recto, wow, se siente rico. Se siente aquella satisfacción, ¿verdad? Aquello de que, bueno, el Espíritu Santo lo mueve a uno y pues se siente aquel gozo, ¿verdad? Entonces, aunque los intereses de uno se vean afectados aparentemente, ¿verdad? Porque sabemos de que Dios tiene el control de nuestras vidas y Él va a pagar con gozo y nos va a devolver todo aquello que nosotros hagamos bien a nuestro prójimo y nos lo va a devolver al 100%. En 1 de Pedro 13:14 en la versión LBLA dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis.
Y la de HH dice, pero si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie ni se asusten. Pues acá entonces podemos ver, ¿verdad? Cómo la LA habla de la palabra justicia y la DHH nos habla de hablar con rectitud. Y pues que somos dichosos, ¿verdad? Y que no tengamos miedo. ¿Y por qué somos dichosos? Pues más adelante lo vamos a ver. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pues acá nos dicen que no tengamos miedo de nadie ni nos asustemos por actuar justamente o con rectitud. ¿Qué pasa? Pues a veces, digamos, el actuar con rectitud, pues entre los impíos, ¿verdad? Muchas veces recibimos burlas, persecución, así como dice la palabra, ¿verdad? Ahí arriba, lo que mencionábamos, de que existe persecución, tal vez no muerte, no de muerte o física, pero sí el hecho de recibir comentarios negativos o burlas, digamos, pues uno ya lo piensa dos veces, ¿verdad? Como para actuar y hacer el bien. A mí me ha pasado, ¿verdad? Que estoy en un grupo y no, miren ustedes, eso no lo hagan porque no es justo o eso no se tiene que hacer. Ay, no, vos no, que tan exagerada que sos, ¿verdad? Pero pues la palabra, ¿verdad? Eso nos ha llamado a ser justos, a actuar con justicia, a vivir la palabra, a actuar con verdad. Y pues eso es lo que deberíamos de ser, ¿verdad? Ser luz en todo momento. Y a veces, digamos, esas cosas nos desaniman e incluso hasta llegamos a sentir vergüenza por hacer lo correcto. Entonces imagínese eso, ¿verdad? O sea, sentir vergüenza por hacer lo que se debe de hacer. Entonces, ¿en qué mundo estamos ya? Pero pues tenemos que ser la luz y la sal de la tierra, porque a eso Dios nos ha llamado. Dice que nosotros somos la sal de la tierra y no importa cómo actúen los demás, cómo actúe el mundo, lo que importa es la diferencia que usted y yo vamos a hacer. Salmo 82:3 en la versión NBLA dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Si enlazamos este versículo de Salmos 82:3 con Lucas 10:27, ahí en Lucas 10:27 vemos como un intérprete de la ley va y pues para tentar a Jesús, ¿verdad? Va y le pregunta, pues Señor, le dice, ¿haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley y en los profetas? Le dice. O sea, ya deberías de saberlo, prácticamente le dio a entender con eso, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas eso si eso es algo básico que tú deberías de saber? Entonces solo le dice Jesús, bueno, ¿qué dice en la ley y en los profetas? Entonces aquel hombre pues de plano se quedó pensando y le tocó responder. Y entonces aquel respondiendo, ¿verdad? Este hombre respondiendo dijo, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si comparamos Salmos con Lucas, vemos que estos dos versículos están muy relacionados, pues ambos se refieren al prójimo. Y pues lo interesante de esto es que el intérprete le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna, ¿verdad? Y es muy interesante cómo Dios lo resume, o Jesús lo resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? No sé si el hermano Tato o el hermano Romeo, yo estuve escuchando una prédica y decía, pues, ¿cómo podemos amar a Dios si no podemos amar al prójimo? O sea, es mentira, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos decir que amo a quien no veo si al que estoy viendo yo no puedo ser justa con esa persona? Yo no puedo hacer justicia, no puedo ser recta, no puedo actuar con integridad con alguien que yo estoy viendo. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer con Dios, verdad?
Em, si en vez de defender al que no tiene fuerza, nos aprovechamos de esa debilidad, o sea, si al huérfano, en vez de ser padres, familia, amigos, nos aprovechamos de esa soledad, y si al afligido, ¿verdad? En vez de sentirse apoyado, o sea, apoyado en que tiene una familia, en que tiene unos hermanos, una congregación en que se puede, en quien él puede confiar, muchas veces más preocupamos a las personas con nuestras actitudes o comentarios fuera de lugar. Yo estuve pasando por una situación y llegó un punto en el que yo dije, ya no le voy a contar a nadie, ya no le voy a contar a nadie, porque en vez de recibir comentarios positivos, eran aquellos comentarios fuera de lugar que decía yo, eso no me beneficia ni me va a edificar, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que sí tenemos que tener como que mucho cuidado y Dios tiene que poner en nosotros palabras de sabiduría, palabras de aliento, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que ser el que nos lleve a la palabra de verdad si nosotros vamos a llegar a alguien y pues a exhortarlo, ¿verdad? A darle palabras de aliento, palabras que realmente edifiquen su alma. Entonces si vemos ahí dice el hombre, que el hombre pregunta, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y si vemos acá, y si vemos Mateo, dice que bienaventurados los que son perseguidos por hacer la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y si lo comparamos con esto, acá él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí mismo se respondió él qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Entonces, podemos deducir, hermanos, que el personaje a quien se refiere en Mateo 5:10 es bienaventurado porque ama a Dios y porque ama al prójimo. Y como ama a Dios y ama al prójimo, él va a heredar la vida eterna y hasta entonces se puede decir que el reino de Dios le pertenece, que es lo que dice Mateo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuál es la clave, ¿verdad? Si hay algún hermano por ahí que no nos cae muy bien, pues empecemos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que sane nuestro corazón, que empecemos a llevar una vida justa, una vida íntegra entre cada uno de nosotros, ¿verdad? Es difícil porque somos humanos. O sea, acá nadie me puede venir a decir y que yo me llevo bien con más de alguien, hermano, que no nos cae muy bien. Pero pidámosle a Dios, ¿verdad? Que Él sea el que ponga esa gracia en nosotros, ¿verdad? Para hacer nosotros, primeramente nosotros agradables, ¿verdad? Agradables entre cada uno de nosotros. Ser personas de bien, personas que proclaman la verdad, personas que siempre tienen palabras de aliento para con los hermanos, ¿verdad? Santiago 3:17 dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Entonces, si usted puede ver y puede comparar los otros versículos, ¿para con quién es usted pacífico? ¿Para con Dios? No, Dios es pacífico para con nosotros. Entonces, ¿para con quién? O sea, para con los hermanos, ¿verdad? Para con los humanos, para con los que nos rodean. Con ellos tenemos que ser pacíficos, bondadosos, dóciles, dice. Dóciles, ¿dónde? En el trabajo, con pues las personas, ¿verdad? Que nos dicen, mira, hace esto muy bien, ¿verdad? Personas que saben seguir instrucciones, ¿verdad? Desde ahí empecemos, ¿verdad? De que si queremos que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios sea el centro de nuestra vida, creo que muchas veces primero tenemos que aprender a reconocer autoridad acá en la tierra para que luego Dios nos enseñe, ¿verdad? Porque pues ¿cómo queremos que Dios nos enseñe si no reconocemos autoridad, no seguimos consejo y hacemos nuestra propia voluntad? También son compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien.
De acá me llama la atención esta palabra imparcial, ¿verdad? La imparcialidad. Pues, ¿por qué? Porque muchas veces tendemos pues a llevarnos mejor, ¿verdad? Con las personas que nos caen bien. Y pues la imparcialidad no es eso. Y pues generalmente pues en los trabajos o cuando uno es jefe o está en un puesto en el que uno tiene que ser imparcial, es difícil cuando uno tiene a alguien que es su amigo, pero que le tiene que dar órdenes y pues si cometió un error hay que llamar la atención. Y eso es lo que yo le digo a una persona muchas veces, ¿verdad? Si usted es jefa, tiene que ser imparcial, independientemente de que esta o esta sea su mejor amiga y las demás no muy bien le caigan, tiene que ser imparcial. Una cosa es ser amiga y otra cosa es que usted sea la jefa y que vele por el bienestar de la empresa y por el bienestar de los colaboradores que están bajo su cargo, ¿verdad? Entonces, no se trata de, pues, ser mejor acá y, pues, como acá no me caen muy bien, pues, no, la imparcialidad en Dios no va, sino que tiene que ser por igual. Santiago 3:18 dice, y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia, perdón. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Santiago 1:20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si la vemos en la DHH dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Entonces, hermanos, otro consejo para mí, primeramente, es de que no actuemos, ¿verdad? No tomemos decisiones, no reprendamos cuando estemos enojados, ¿verdad? O no vayamos con el prójimo cuando estemos enojados, porque dice que el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Actúa con ira, no piensa lo que se está haciendo. Y ya cuando uno se llega a dar cuenta, porque me ha pasado ahora, uno cuando actúa enojado, o sea, qué justicia ni que nada. Uno lo que quiere es sacar esa ira, ese enojo y dice lo que sea y después se arrepiente, pero ya es muy tarde. Entonces, pues pidámosle a Dios, ¿verdad? Porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y acá lo que estamos buscando es que la justicia de Dios, llegar a esa justicia, ¿verdad? Para ser bienaventurados y que esa bienaventuranza y esa justicia nos lleven al reino de los cielos, ¿verdad? Mateo 5:11 es el otro versículo del cual me tocaba hablar. Y ahí dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. No sé a cuántos de ustedes los han insultado, los han perseguido o han hablado falsamente, pero yo sinceramente no me he sentido bienaventurada. Muchas veces me he sentido dolida, frustrada, enojada y incapaz de poder hacer algo, ¿verdad? Y más cuando es falsamente y uno no puede ni siquiera cómo comprobar que no fue cierto, ¿verdad? Pero acá algo muy interesante es que dice, cuando digan todo género de mal, nos pasen todo esto, nos insulten, nos persigan y que sea falsamente por causa de Dios. Entonces, pues muchas veces, ¿verdad? Lamentablemente de muchos de los cristianos, ¿verdad? Sí hemos escuchado de críticas de nosotros mismos de que somos una cosa o que somos allá y lamentablemente, ¿verdad? Pues que Dios tenga misericordia y los alcance, ¿verdad? Y que a nosotros no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? Porque estamos escuchando la palabra, pero pues me imagino que por alguna actitud nuestra, pues estos cristianos también han caído y han llegado a eso, ¿verdad? Incluso a hablar cosas pestes o cosas malas de nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros lo hemos provocado, pero ahí dice falsamente.
O sea que no lo hemos provocado, sino que hemos andado en justicia, hemos caminado en la verdad, hemos hecho todo lo que a Dios le agrada e incluso así nos ha pasado esto. A eso se refiere el versículo. Usted podrá decir en su casa, ay, sí, tal persona habló mal de mí, pero póngase a pensar, ¿usted hizo algo para provocarlo? ¿O yo hice algo para provocarlo? ¿Verdad? Porque si fue así, mejor empecemos a cambiar para ya no provocar eso. Otra cosa que digamos que hemos llegado, ¿verdad?, a tal punto de un fanatismo religioso y en vez de ser bendición, hasta muchas veces caemos mal, ¿verdad? Porque pues no hay sabiduría cuando abrimos nuestra boca. Es como le digo, ¿verdad? O sea, si vamos a abrir nuestra boca, si vamos a hablar de la palabra, que sea con sabiduría, ¿verdad? Porque llegamos a tal punto de querer evangelizar a todos y no digo que esté mal, está bien, ¿verdad? Gracias a Dios por tener esa vocación y esa libertad y esa alegría de querer hacerlo, pero pues caemos ya en algo desagradable y satanizando todo, ¿verdad? Y no está bien, sino que lo que provocamos es que las personas vengan y hablen mal de nosotros. Y lo que le quiero dejar yo es que está bien que evangelicemos, ¿verdad? Pero muchas veces la mayor enseñanza nosotros las alcanzamos o las logramos con los actos que hacemos. Hablando de justicia, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué le decía esto? ¿Verdad? Pues muchas veces que todo lo que hablamos, ¿verdad?, son contrarias a las actitudes que nosotros tenemos y pues por eso a veces hasta mal cae eso, ¿verdad? Y pues que lo que vean en nosotros los demás deduzcan, o sea, que mis actitudes, que todo lo que yo haga, todo lo que yo hable, la gente deduzca de que soy hija de Dios, ¿verdad? Amén. Y pues vamos a ver algunos personajes que fueron perseguidos, que haciendo, digamos, guiándose aún en la verdad, siguiendo la palabra, pues ellos fueron perseguidos. Uno de estos fue Elías. Bueno, empezando por Jesús, ¿verdad, hermanos? Él fue el primero, que ustedes saben que Jesús caminó con Dios. Ahí sí que caminó con Dios, hizo la palabra, cumplió la palabra tal y como era y como había que cumplirla. Y aún así fue perseguido, se le levantaron falsos. Usted sabe, si ha leído muchas veces de Jesús y acá en la congregación hemos escuchado, y pues muchas veces a Jesús le levantaron falsos, ¿verdad? Pero ¿qué hacía la diferencia en él? Que él tenía la palabra y sabía cómo responder y cómo actuar en ese tiempo de prueba. Otro personaje que podemos ver es a Elías en Primera de Reyes de 19:1 y creo que hasta el 4 o 5, y dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó ahí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Imagínese, hermano, llegar a ese punto, ¿verdad? O sea, de decirle a Dios: Dios mío, quítame la vida porque yo esto ya no lo aguanto. Y viendo la historia anterior de todo lo que Elías había hecho, ¿verdad? Porque si usted ve, Dios respaldó a Elías, ¿verdad? Pero llegó un momento de debilidad, un momento de humanismo, y pues desmayó, ¿verdad? Y fue perseguido. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que ya después Dios manda un ángel, Dios en su infinita misericordia, ¿verdad, hermanos? Dios siendo fiel siempre, ¿verdad? Él sabe que somos humanos y aún en nuestras humanidades Él nos respalda, ¿verdad?
También en Daniel podemos ver que este es un claro ejemplo de alguien que sufre persecución por hacer lo recto y a causa de honrar a Dios, pues también fue perseguido. En Daniel 6:2 al 5 dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces acá puede ver usted un claro ejemplo. Ahora ellos mismos sabían, o sea, si lo acusamos acá, o sea, él no tiene ninguna falta, no ha dado motivo, no hay por dónde atacarlo, ¿verdad? Entonces, pues buscaban ocasión para atacar a Daniel. Y pues al final lo atacaron, pues mintieron. Y usted sabe que Dios lo respaldó, porque Daniel estaba haciendo lo recto delante de Dios. Y algo que Daniel también nos enseña, ¿verdad? Es que Daniel, digamos, en ningún momento él pensó en desmayar, en cambiar de actitud, pues muchas veces, ¿verdad? A mí me ha pasado, bueno, si haciendo lo recto me pasa esto, lo otro y lo otro, mejor hago lo contrario, ¿verdad? Pero, y no sé si solo a mí me pasa o a usted le ha pasado y que a veces digo, ay Dios mío, pero si estoy haciendo lo que a ti te agrada, ¿por qué me está pasando esto? Ahora lo entiendo, porque tengo que ganarme el reino y tengo que aprender a hacer justicia y a ser justa delante de Dios y a ser justa con los hombres y aprender lo de Daniel, ¿verdad? Que Daniel, pues a pesar de que él era perseguido, dice que no le hallaron ocasión alguna o falta, porque era fiel, dice. No tenía vicios ni fue hallado en él, nada. Pues, ¿qué hicieron? Pues si no encontramos, digamos, falta alguna en cuanto a lo humano, digamos, bueno, entonces lo vamos a atacar contra su Dios, ¿verdad? O sea, con lo que él hace con su Dios, como él busca a su Dios, entonces ahí lo vamos a atacar. Qué buenísimo que fue ahí porque Dios estuvo respaldándolo, ¿verdad? Entonces, bien sabemos, ¿verdad? Que fue llevado al foso de los leones, pero aún ahí Dios se acordó de él y tuvo misericordia porque Daniel fue fiel y Dios lo respaldó. En Hechos 7:54, acá vemos el caso de Esteban. Al oír esto, dice, rechinando los dientes, mostrando en cólera contra él. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, en la situación que estaba Esteban, pero dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Yo no sé si hubiera podido ser como Esteban. Yo seguramente hubiera estado diciendo saber ni cuánta maldición contra ellos y que Dios mío manda ángeles y destruyelos. Pero miren la actitud de Esteban. O sea, dice que estaba lleno del Espíritu Santo, lo estaban apedreando, estaba lleno del Espíritu Santo y él oraba y todavía decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, creo que tenemos que llegar a este nivel de estos hombres, ¿verdad?
que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé la gracia y el privilegio de llegar a ser como estos hombres, y que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, nosotros, guiados por el Espíritu Santo, sepamos dar gracias a Dios en todo momento, ¿verdad? Porque cualquier cosa que pasa en nuestras vidas, es Dios el que tiene el control de nosotros, ¿verdad? Y nada, a menos de que nosotros no lo busquemos, ¿verdad? Pero nada va a pasar si que Dios no tenga el control y que no sea para limpiarnos, para lavarnos, para pues que la palabra haga la obra que ha venido a hacer en nuestras vidas. Y pues para ir finalizando, quiero dejarles unos versículos pues donde hablan, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad? Jesucristo es nuestra justicia. 1 Corintios 1:30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces podemos ver que en este versículo, ¿verdad? No va a ser por nuestras propias fuerzas, sino que Cristo ya se hizo justicia por nosotros, y por esa justicia que Jesús se hizo por nosotros, nosotros podemos llegar a ser justos delante de Él. Y para sellar con broche de oro, quiero dejar en su corazón esta palabra que habla Isaías 61:1, del 1 al 3. Pues acá, digamos, nos habla del verdadero ayuno, ¿verdad? Y pues si podemos leerlos, es un verdadero ayuno, pero que va dirigido para con nuestro prójimo. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, hermanos, esta palabra quiero dejar yo en sus corazones. Isaías 61:1 es el verdadero ayuno que nosotros tenemos que hacer. Es parte de hacer justicia para con nuestro prójimo, ¿verdad? Y vamos a ver. Acuérdese de Mateo 5:10, que quede en su corazón, que dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cuando usted sea perseguido, hablen mal de usted o digan cosas, falsedades, usted sepa que no ha sido el primero ni va a ser el último, pero tenga la plena confianza de que Dios lo va a respaldar. Amén. ¿Terminamos?